Hola a todos, bienvenidos al grupo de estudios sobre emergencias médicas. Hoy con un tema que, aunque no es muy frecuente en la sala de emergencia, es importante debido a la mortalidad que ella conlleva, y esta es la intoxicación por metanol. El metanol es un producto industrial que sirve para o es parte de la elaboración de diferentes artículos como solventes, anticongelantes, pinturas, etcétera. Pero donde más vamos a presentar casos de, de intoxicación por metanol es cuando este es utilizado para fabricar alcohol artesanal. El alcohol artesanal que se produce sin ningún tipo de regulación es extremadamente peligroso debido a la cantidad de metanol que pueda tener en un momento determinado. Por eso es que la ingesta accidental es lo que hace de la intoxicación por metanol un problema de salud pública. Pero también puede ser utilizado con fines autolíticos, también puede darse el caso de un accidente industrial o, como se ha visto en algunos países, que haya sido utilizado para causar daño a las personas. Casi siempre cuando hay un problema de intoxicación por metanol, son varios los afectados. Y varios los afectados porque recordemos que la ingestión alcohólica es siempre o en la mayoría de las veces, un motivo social. Por tanto, fíjense como tenemos 11 muertos en Cuba por consumir metanol industrial al pensar que era ron. Fíjense esta otra noticia, 45 fallecidos por beber alcohol adulterado en Pakistán, así como aquí en el Ecuador en el 2022 se presentaron 89 casos de intoxicación por esta misma causa, de las cuales fallecieron un total de 30 personas, dando más de un 30% de mortalidad. Ya con eso comenzamos a sacar cuentas y ver que es un verdadero problema de salud pública. De hecho, es una catástrofe, perdón, para el paciente que lo presenta. El metanol no es más que un alcohol primario bastante tóxico, de composición líquida, con un peso molecular pequeño, con un volumen de distribución, si se quiere, también pequeño, que no se une a proteínas plasmáticas, se va a metabolizar en el hígado y se va a excretar a través del pulmón y el riñón, pero en muy poca cantidad. Es incoloro, es volátil y soluble en el agua. Fíjense que la toxicidad del metanol va a ser producida directamente, no por el mismo tóxico, sino por los metabolitos que se producen en el hígado. El nivel tóxico de metanol de 40 miligramos por decilitro y una dosis letal que puede ir de 30 a 120 ml. Ya lo habíamos dicho, pequeñas cantidades de metanol son eliminadas por el riñón y por los pulmones. Fíjense que a pesar de los diferentes tratamientos que se han empleado, la mortalidad por metanol, por intoxicación por metanol, sigue estando entre un 26 y un 50%. El paciente que se salva queda con secuelas neurológicas en la mayoría de los casos y también con alteraciones visuales. Lo que ya habíamos hablado, entonces se consideran concentraciones tóxicas a nivel plasmático de 0,2 gramos por litro o 20 miligramos por decilitro, y superiores a 0,9 gramos por litro son potencialmente letales. Por supuesto, como el resto de las intoxicaciones, la vía de administración, la velocidad de incorporación y la dosis ingerida nos va a dar, por supuesto, mayores o menores síntomas dependiendo del caso. Un dato clínico importante es que después de la ingestión del metanol, producto de que son sus metabolitos los que van a causar daño en el organismo, podemos tener un periodo de latencia que muchos autores dicen que va desde las 4 hasta las 72 horas. Fíjese que entonces tenemos un periodo de latencia con una media entre 12 y 24 horas. Eso quiere decir que después de ingerir el tóxico,
yo no voy a presentar las manifestaciones clínicas características de la enfermedad de una vez, sino que va a ser posteriormente. Cuando hablamos entonces que el metanol no es tóxico por sí mismo, sino sus metabolitos, fíjese que el metanol en el hígado, al pasar por el hígado, se metaboliza a través del alcohol deshidrogenasa a formaldehído. Y posteriormente, el formaldehído a través del aldehído deshidrogenasa se va a transformar en ácido fórmico. El ácido fórmico es el elemento que va a producir algo que es característico en la intoxicación por metanol, que es la acidosis metabólica con anión Ga elevado y por supuesto un osmol Ga elevado, y que va a ocasionar alteraciones mitocondriales. Y esas alteraciones mitocondriales no es más que la inhibición de la citocromo oxidasa, y por tanto se va a producir una hipoxia tisular tóxica. Esa hipoxia tisular tóxica, amén o aparte del ácido fórmico que se está produciendo a nivel hepático, va a inhibir más la respiración mitocondrial. Fíjense cómo vamos a tener entonces una acidosis metabólica por producción de ácido fórmico y otra acidosis metabólica por hipoxia tisular, es decir, por un lactato o una acidosis láctica. También eso nos trae como consecuencia un anión Ga elevado y un osmol Ga también elevado. Dentro de la sintomatología de la intoxicación por metanol, es importantísimo evaluar la parte visual, ya que una de las alteraciones que se va a producir en estos pacientes a través del ácido fórmico va a ser las alteraciones de la retina, es decir, lesión de la retina y lesión directa del nervio óptico con desmilinización del mismo. Es decir, que vamos a tener pacientes con distintos grados de alteración de la agudeza visual. Es más, puede llegar el paciente totalmente ciego. Puede también tener otros síntomas como los vamos a ver, pero las alteraciones visuales posterior a la ingesta de un alcohol o de un licor artesanal nos tiene que dar definitivamente las bases para hacer el diagnóstico por intoxicación por metanol e iniciar de manera inmediata la terapéutica. Fíjense que en la mayoría de los casos la disminución de la agudeza visual es progresiva e irreversible y se acompaña de atrofia bilateral del nervio óptico. Dentro entonces de las manifestaciones clínicas, que son muy variadas, fíjense que vamos a tener cefalea, vamos a tener también confusión, alteraciones del estado de conciencia, vamos a tener náuseas, dolor abdominal, una respiración muy rápida y profunda, es decir, una respiración de Kussmaul. Recordemos que esa es la misma respiración acidótica que vemos en la cetoacidosis diabética. Podemos haber presencia de diarrea, fatiga, debilidad, dificultad para caminar, para la marcha. Fíjese que dentro de la sintomatología, que es muy inespecífica, tenemos unos síntomas o signos específicos como son la visión borrosa, la diplopía, la fotofobia y la midriasis. Esa midriasis es importante evaluar cuando evaluamos al paciente en el ingreso, porque nos va a decir que el paciente está intoxicado de manera grave con etanol. También cuando examinamos al paciente, uno de los signos vitales que más se afectan en este caso es la presión arterial, dando una hipotensión tanto sistólica como diastólica sostenida y que muchas veces no responde a la administración de líquido. Fíjense que dentro del examen físico tenemos una alteración del estado mental dado por un Glasgow alterado o disminuido, una midriasis bilateral, la hipotensión arterial que ya hablamos, la respiración acidótica, podemos o no tener presencia de cianosis distal con saturación de oxígeno menor de 92%, la fotofobia y por supuesto todas esas alteraciones de la agudeza visual que pueden llegar hasta la ceguera. El papiledema en el fondo de ojo es característico y, como ya lo habíamos dicho, lo de la presión arterial. Dentro de las manifestaciones clínicas visuales tenemos entonces, para separarla, la visión borrosa, disminución de agudeza visual, fotofobia, diplopía y escotoma. ¿Por qué hago énfasis
en las alteraciones visuales? Sencillo, porque es uno de los signos que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de otro tipo de intoxicación. Y dentro del examen físico comanda la midriasis bilateral con muy poca respuesta a la luz. Dentro de la clínica del paciente y de cómo nos puede llegar el paciente a la emergencia, vamos a tener unos criterios de gravedad. Fíjense que cuando tenemos un paciente que ya se encuentra, cuando ingresa a la emergencia en coma, es decir, un Glasgow menor de 9, menor de 8, convulsiones, la presencia de convulsiones, un pH desde el momento que ingresa menor de 7, con una clínica que ya haya superado las 24 horas, es decir, el paciente acude tarde, pero la sintomatología inició un día atrás, todo eso nos da criterios de gravedad, es decir, la mortalidad va a ser muchas veces superior al 80%. Lo repetimos, se sospecha de forma precoz de intoxicación por metanol cuando el paciente tiene alteraciones del estado mental, acidosis metabólica importante, aunado a las alteraciones visuales. Fíjese que entonces, cuando yo tengo alteración del sensorio, sea cual sea, más midriasis con hipotensión al examen físico, más el antecedente de ingesta etílica y más si esa bebida es de dudosa procedencia, esto nos debe llevar a concluir que estamos frente a una intoxicación por metanol. También la midriasis precoz no reactiva la luz es un claro signo de pérdida de la visión irreversible. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo llegaríamos al diagnóstico? Midiendo niveles de metanol sérico, los cuales serían mayores a 10 milimoles por litro, o lo que sería igual a 32 miligramos por decilitro. El problema en este caso es conseguir un laboratorio que nos mida niveles de metanol. Así como que también vamos a tener el problema de un laboratorio que nos mida niveles de lo que es el antídoto que vamos a utilizar, que es el etanol. En estos casos se nos hace muy difícil conseguir un sitio que nos mide estos niveles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer el diagnóstico en base a la clínica del paciente, el antecedente de haber consumido alcohol artesanal y, por supuesto, las pruebas en laboratorio de ingreso de ese paciente a la emergencia. Entonces, vamos a tener una historia de sospecha de ingesta más un pH menor de 730, un bicarbonato menor de 20, con un anión GAC elevado, es decir, una acidosis metabólica con anión GAC elevado, y con un GAC osmolar también elevado, por supuesto con alteraciones de la visión. Eso tiene que ser más que suficiente para hacer el diagnóstico. ¿Otras pruebas de laboratorio debemos hacer al ingreso del paciente? Por supuesto que sí. El hemograma, el perfil de función renal, los electrolitos, por supuesto los gases arteriales, que no solamente nos van a servir para hacer el diagnóstico, sino para evaluar la evolución del tratamiento que vamos ubicando con el paciente. El perfil hepático, las amilasas, y eso lo veremos en las complicaciones, el nivel sérico de metanol, si es posible, por supuesto, porque eso nos va a ayudar también a ver la mejoría del paciente dependiendo de los niveles. Por supuesto, los síntomas como visión borrosa o ceguera total después del consumo de alcohol, con un estado de conciencia, ¿verdad?, normal o anormal, es signo de alarma, lo que nos debe llevar al diagnóstico de intoxicación por metanol, solamente por la clínica, para iniciar de inmediato el tratamiento. Fíjense que tenemos una cantidad de acidosis que se asocian a un anión GAC elevado, ¿sí? Entre esas la uremia, la cetoacidosis diabética, como también la cetoacidosis alcohólica o la cetoacidosis por desnutrición, ¿sí? La isonacida, la acidosis láctica y, por supuesto, también la del etanol o el tinglicol. Cuando hacemos el osmol-GAC, vamos a tener una osmolaridad medida menos la osmolaridad calculada y, por supuesto, vamos a tener una osmolaridad mayor de 10 miliosmoles por litro. Pero casi siempre esa osmolaridad es mayor a 20 miliosmoles por litro, lo que hace sospechar aún más de la patología. Siempre que tengamos un paciente con alteraciones del estado mental,
y una acidosis metabólica con anión GAG importante, debemos descartar intoxicación por metanol. Cuando hacemos la tomografía axial computarizada cerebral en estos pacientes que tienen alteración del estado de conciencia, en un porcentaje de estos pacientes podemos conseguir necrosis bilateral con o sin hemorragia del putamen o del núcleo caudado y lesiones a nivel de los ganglios basales bilaterales. De allí que es importante que este tipo de pacientes, donde una de las terapéuticas es la hemodiálisis, tratar de no dializarlos con heparina, ya que pueden agravar este tipo de hemorragia en los pacientes que la presentan. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones en la intoxicación grave por metanol? Serían muchos. Podemos tener falla renal, falla respiratoria, hemorragia intracerebral, como ya lo vimos anteriormente, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas que vienen de la mano también por la acidosis metabólica tan marcada, por supuesto, hemorragia digestiva, pancreatitis necrohemorrágica, de allí que debemos de hacer amilasas en el ingreso del paciente, por supuesto el coma profundo que amerite intubación y posterior conexión a ventilación mecánica, la ceguera permanente en los pacientes que se salvan y también alteraciones en el tono muscular como lo es el Parkinson u otras alteraciones de ese tipo. En cuanto al tratamiento, iniciamos ya lo que es la fase del tratamiento de la intoxicación por metanol. Recordemos que el paciente nunca va a llegar antes de la hora. Es muy difícil que un paciente llegue antes de la hora porque cualquier sintomatología que presente en las primeras horas se las va a achacar o se las va o va a pensar el paciente y los familiares que es producto de la misma bebida que estaba ingiriendo. Es decir, el paciente lo que tiene es efectos de la resaca de haber tomado. Por tanto, la inducción del vómito, el empleo de carbón activado, no va a ser efectivo en estos casos. Es más, puede ser contraproducente y más si el paciente tiene alteración del estado mental por el riesgo de broncoaspiración. Entonces, aconsejo en este caso no hacer ninguna de estas medidas ya que no va a tener ninguna indicación porque el paciente siempre va a llegar muchas horas después de haber ingerido el tóxico. Entonces, ¿qué debemos hacer para el manejo y el tratamiento? Lo primero es mantener una vía aérea permeable, mantener una buena ventilación, una buena respiración, por supuesto, darle todo el soporte necesario para mantener una circulación adecuada. Estamos hablando de una presión de perfusión, de una presión arterial media, de una buena frecuencia cardíaca, de un buen llenado capilar y, por supuesto, evaluar en todo momento el estado neurológico del paciente para saber si va mejorando, si está mejorando o no. Entonces, ¿el tratamiento específico en qué consiste? Consiste en inhibir o parar la transformación de metanol a ácido fórmico para nosotros evitar que el metanol se siga transformando en ácido fórmico. Debemos entonces darle al paciente una sustancia que se encargue de poner en uso, ¿sí?, la aldehído deshidrogenasa. ¿Para qué? Para que esa hormona, para que la alcohol deshidrogenasa se ocupe, ¿verdad?, metabolizando, en este caso, el etanol. Aparte de eso, vamos a tener que manejar la acidosis y aumentar o incrementar la excreción renal del ácido fórmico a través del control de la acidosis y de la administración de ácido fólico. Pero aquí lo principal que debemos hacer es darle etanol al paciente. ¿Para qué? Para así evitar que se siga metabolizando el metanol a ácido fórmico. Entonces, recordemos que no hacemos absolutamente nada en un paciente que esté inestable hemodinámicamente, que esté saturando 88%, que tenga una presión arterial de 80-40 milímetros de mercurio, que tenga una frecuencia cardíaca de 160 milímetros de mercurio, que sea un paciente que tenga un Glasgow menor de 9 y que no tengamos una vía aérea protegida. Ese es un paciente que va a fallecer irremediablemente. Por tanto, tenemos que primero estabilizar al paciente como en los
otros tipos de intoxicaciones y a la vez iniciar la administración del antídoto, que en este caso específico para nosotros será el etanol. Entonces, el ABC para estabilizar al paciente, recordemos también el estado de conciencia, más etanol, más bicarbonato y más ácido fólico. Esa es la base del tratamiento con el paciente intoxicado grave por metanol. El bicarbonato de sodio, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, vamos a dar una dosis de carga de 1 a 2 miliequivalentes por kilo y una dosis de mantenimiento de 1 a 2 miliequivalentes por kilo por hora. ¿Cuál es el objetivo de esto? Mantener un pH dentro de niveles normales. Entonces vamos a mantener esa infusión de bicarbonato hasta que podamos mantener un pH por encima de 7.35, ya que con esto vamos a incrementar la excreción renal del ácido fólico. El ácido fólico vamos a utilizar unas dosis de 50 miligramos cada 4 horas por 24 horas, diluido en Destrosal 5. ¿Para qué? Para incrementar también la eliminación del ácido fólico a nivel renal. Si no tenemos ácido fólico para uso parenteral, por supuesto lo utilizaremos a través de sonda nasogástrica. Entonces, el antídoto específico no es más que el etanol, porque el etanol va a ocupar la alcohol deshidrogenasa, como lo vemos en esta lámina, a nivel hepático, y va a transformar el etanol en acetaldehído. Ese acetaldehído, a través del acetildehído deshidrogenasa, se va a producir ácido acético. Pero este ácido acético no va a producir las afectaciones y los efectos deleterios que tiene el ácido fórmico a nivel mitocondrial. Recordemos que produce hipoxia tisular. ¿Ve? Entonces, no, en este caso va a ir al ciclo de Krebs y se va a metabolizar ese ácido acético como productos finales el CO2 más agua, los cuales por supuesto se eliminan a través de la ventilación. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando etanol, estamos ocupando la alcohol deshidrogenasa, que es 10 a 20 veces con mayor afinidad que el metanol, en este caso, para producir ácido acético. Y ese ácido acético se va a eliminar del organismo transformándose en CO2 más agua a través del ciclo de Krebs y por supuesto del ciclo de la anhidrasa carbónica. Entonces el etanol lo podemos utilizar tanto por vía endovenosa como a través de sonda nasogástrica. Tenemos la presentación de ampollas de 5 ml de 5 mililitros, también de 10 mililitros, por supuesto frasco de 50 ml con una dilución de un frasco completo de 50 ml en 450 de Destrosal 5 para hacer una concentración de un 10%. La dosis de carga sería 10 ml por kilo en 60 minutos con una infusión de 1 ml por kilo por hora. La situación aquí es que tenemos que medir entonces los niveles de etanol en sangre para mantenerlo entre 100 y 120 miligramos por decilitro. O lo que es lo mismo, 0,1 a 0,12 gramos por litro. Entonces, cuando vamos a utilizar etanol, cuando lo consigamos, que es difícil también conseguirlo en nuestro medio, debemos utilizarlo a través de una vía venosa central, ya que irrita las venas pequeñas, es decir, tú vas a producir una flebitis bastante grande. Por tanto, debes utilizar entonces una vía venosa central. La vía enteral no es más que el etanol igual diluido en Destrosal 5 en la misma dilución, ¿sí? Y pasar a 0,3, primero un bolo de 2 ml por kilo y después a 0,3 ml por kilo por hora por 72 horas. Aquí cuando es por vía oral se diluye la misma cantidad de etanol en la misma cantidad de Destrosal 5. Pero no es fácil, como lo dije, conseguir etanol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros de forma práctica a la 1 de la mañana en la sala de la emergencia? Bueno, conseguir el alcohol etílico comercial, uno que sea con una proporción o una dilución del 40%, y para eso el que tiene esa dilución es el vodka,
¿sí? Que lo podemos mandar a pedir rápidamente con los familiares para darle una dosis de carga de 3 mililitros por kilo y una de mantenimiento de 0,3 ml por kilo por hora. Recordemos bien que tenemos que explicarle al familiar, a los familiares del paciente, por qué estamos pidiendo alcohol si el paciente viene con los efectos deleterios de una intoxicación por alcohol, en este caso metanol. Debemos explicarle cuál es el antídoto y por qué lo vamos a utilizar. Entonces recordemos esta dosis, una dosis de carga de 3 ml por kilo con un mantenimiento de 0,3 ml por kilo por hora. ¿Trae problemas esta situación? Sí, primero tienes que utilizar sonda nasogástrica. Segundo, vas a tener un paciente con depresión del estado mental, más del que ya tenía, porque le estás administrando alcohol de forma continua. Por supuesto, eso va a alterar el estado de conciencia y necesitamos entonces que ese paciente sea monitoreado en UCI, así como también medir los niveles de etanol. Recordemos que vamos a diluir esa misma cantidad de alcohol etílico comercial en la misma cantidad de dextrosa al 5. El Fomepisol lo traigo a cotación porque está en las guías utilizarlo. Es decir, es preferible utilizar Fomepisol que el alcohol etílico comercial o el mismo etanol. ¿Por qué? Porque es muchísimo más específico como antídoto para tratar la intoxicación por metanol. Es más, ni siquiera necesita medir niveles posteriormente y es de una dosis fija, como lo vamos a ver. Entonces, las ventajas que tiene es fácil de administrar, dosis fija, no deprime el sistema nervioso central, disminuye el requerimiento de terapia intensiva, disminuye la necesidad en muchos pacientes de hemodiálisis y, por supuesto, su mecanismo de acción no es más que el de inhibir de manera potente la alcohol deshidrogenasa, que recordemos es lo que hacemos a través del alcohol etílico cuando se lo damos al paciente. La desventaja que tenemos es un costo muy elevado y, por supuesto, por su mismo costo, no está disponible en la mayoría de los países. Fíjese que el Fomepisol tiene aproximadamente de 500 a 1000 veces mayor afinidad por el alcohol deshidrogenasa que el mismo etanol y, por supuesto, la va a inhibir completamente. Si tienen la dicha de utilizarlo en algún momento, sería una dosis inicial de 15 miligramos por kilo de una vez y un mantenimiento de 10 miligramos por kilo cada 12 horas por 4 dosis. Es decir, una dosis bastante sencilla. ¿Cuáles son entonces los criterios de hemodiálisis? Porque la hemodiálisis en este caso se transforma en parte de la terapéutica para estos pacientes. Sería un metanol sérico mayor de 50 miligramos por decilitro, cuando lo podamos medir, una acidosis metabólica persistente a pesar de la terapéutica, cuando el paciente, por supuesto, dentro de sus complicaciones presente fallo renal y, como ya lo dijimos, una pobre respuesta al tratamiento. No utilicemos heparina durante la diálisis porque podemos causar hemorragia. Recordemos que es un paciente propenso a hacer hemorragia intracerebral y hemorragia digestiva. Por tanto, durante la diálisis no se debe utilizar o se debe evitar en la medida de lo posible heparinizar. Para concluir, ¿y qué es lo que entonces tenemos que tener muy claro? ¿Cuáles son los errores que cometemos con un paciente intoxicado por metanol? Uno, no interrogar adecuadamente a las personas que acompañan al enfermo para que nos diga en verdad qué fue lo que consumió, qué fue lo que tomó, durante cuánto tiempo tomó y, por supuesto, las cantidades ingeridas. Y si hay o no otros amigos o familiares o personas que estaban tomando en ese momento que se encuentren afectadas o no. Esperar resultados de laboratorio para iniciar terapéutica, otro grosso error. Descuidar la estabilización mientras aplicamos tratamiento, recordemos, vía aérea, respiración y circulación. Olvidar que el manejo es multidisciplinario. No reportar el caso a CIATOC en nuestro país. El CIATOC es el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico y aprovecho esta oportunidad para agradecerle cada vez que los hemos llamado por este tipo de pacientes, ellos nos responden de manera inmediata y gracias a sus consejos y a su guía nos ha permitido tratar de manera más inmediata a este tipo de pacientes.
Olvidar que el periodo de latencia es muy variable. Fíjese que podemos tener, como lo dijimos antes, un periodo tan largo o tan distante como de 4 a 72 horas, donde podemos entonces cometer el error de decir, no, si el paciente tomó hace 2 días, no debe ser intoxicación por metanol. Ese es otro error bastante frecuente que se comete en este tipo de pacientes. Recordando que si el paciente nos llega con una sintomatología mayor de 24 horas, por supuesto que tiene peor pronóstico. Y siempre va a ser un error no sospechar de forma precoz en intoxicación por metanol. Recordemos entonces que esto es un tipo de intoxicación bastante grave, bastante severa, donde no solamente el paciente va a tener muchas complicaciones a lo largo de su hospitalización y no es que va a quedar, el que queda vivo va a quedar con bastantes secuelas también, sino que también es una patología de alta mortalidad. Por tanto, debemos estar preparados para poder solucionarlo. Entonces me despido por el día de hoy recordándoles que necesitamos que se suscriban al canal, que nos sigan, que nos den todo su apoyo para seguir creciendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase.